laboratorios. Hoy nos toca desgaste del agregado grueso y peso unitario del hormigón. Aunque no lo crean, hoy es un día importante. ¿Por qué? Porque con el ensayo de desgaste del agregado grueso, nosotros terminamos todos los ensayos repetidos. Si se dan cuenta, hasta este punto, todos los ensayos que realizamos, ustedes ya los vieron en materiales de construcción. Pero a partir de peso unitario del hormigón fresco vamos a empezar a ver nuevos laboratorios, más propiamente dichos, ya de la materia de tecnología del hormigón. Se ha estado hablando junto con Yamil y con el ingeniero de que en próximos semestres los ensayos que fueron repetidos se vayan quitando y vayamos adicionando nuevos ensayos un poco más divertidos, ¿no? Ensayos de tecnología del hormigón. Eso. Entonces, el primer examen que vamos a dar la próxima semana es hasta acá, de ahí para arriba. Todo lo que hemos hecho antes hasta desgaste del agregado grueso. Peso unitario del hormigón fresco, exudación, asentamiento, probetas, rotura, va a ser para el segundo examen. Entonces ya saben, el primer examen hasta aquí, desgaste del agregado grueso. Empezamos. Dentro de los objetivos, la norma ASTM-C 131 nos especifica los procedimientos para determinar la resistencia al desgaste de los áridos gruesos, áridos mayores a 2,5 milímetros, y mediante un aparato que se denomina la máquina de Los Ángeles. Dentro del fundamento teórico vamos a dar respuesta a las siguientes preguntas, o a los siguientes conceptos más que todo. Primeramente, ¿qué son las condiciones de los áridos y cuáles son estas condiciones? El conjunto de características que deben poseer los áridos para que al momento de ser incorporados al hormigón le confieran ciertas propiedades. ¿Qué significa? Que al momento de nosotros utilizar los agregados, estos agregados deben poseer ciertas características, que las vamos a ver, de tal manera que al mezclarlas junto con el cemento, con el agua, formen un hormigón de buena calidad. De manera resumida, las condiciones que deben tener los áridos son las siguientes. Primeramente, condiciones de los áridos al momento de ser añadidos dentro de la mezcla. Debe tener una condición de trabajabilidad. Habíamos definido trabajabilidad como el esfuerzo que nosotros hacemos al momento de manipular el hormigón. Entonces, al momento de incorporar nuestros áridos, deben otorgarle al hormigón la trabajabilidad adecuada. Condición de resistencia propia, que es muy obvia, y estabilidad físico-química. Esto significa que el árido no debe reaccionar con el hormigón, debe ser estable, estabilidad física y estabilidad química. Primeramente estudiaremos la condición de trabajabilidad. Va a depender de la granulometría, del contenido de agregados finos. Estos dos los estudiamos anteriormente, si ustedes se recordarán. La granulometría nosotros la estudiamos y el contenido de finos también. Habíamos dicho que lo recomendado era limitar el contenido de finos. La forma de los granos también va a afectar a la trabajabilidad y la porosidad, que también la estudiamos. Al momento de hacer el ensayo de absorción o el ensayo de porcentaje de humedad, ahí vimos el tema de porosidad. Entonces, estos factores del agregado van a afectar a la trabajabilidad del hormigón. Otra condición que deben tener los agregados es la condición de resistencia propia, que es la que vamos a estudiar el día de hoy. La resistencia propia se determina a través del ensayo del desgaste. Es un método indirecto, pero nos da una relación de la resistencia de nuestros agregados. Y finalmente la estabilidad físico-química, estabilidad química y estabilidad física. La estabilidad química se refiere a que los agregados no deben contener ningún material extraño que vaya a reaccionar con el hormigón. Entonces debe ser inerte. Y la estabilidad física se refiere a que debe poder resistir los cambios climáticos, más que todo.
la congelación y la descongelación. Entonces, de manera resumida, las condiciones que deben cumplir nuestros agregados: trabajabilidad, resistencia propia y estabilidad. El día de hoy vamos a ver la resistencia a través del ensayo de desgaste. Bueno, ¿qué es resistencia propia o a qué se refiere? El árido debe ser capaz de soportar los efectos ambientales, 1, y las tensiones internas que le producen las solicitaciones aplicadas sobre el concreto sobre el cual forma parte. Y acá nos dice que una forma de medir la resistencia es a través del ensayo de la máquina de Los Ángeles, normada en la ASTM C131. ¿Cuáles son los valores permitidos de desgaste? Esto lo saqué del libro del ingeniero Zabaleta. El libro es Compendio de Tecnología del Hormigón. Si ustedes quieren leerlo, se los recomiendo. Es un libro bastante sencillo, la verdad, donde explica la tecnología del hormigón, así como se las estoy explicando yo, más que centrarse en los laboratorios, en los pasos y demás cosas, explica para qué nos sirve cada cosa. Así que está en internet, lo pueden buscar o igual se los puedo pasar. Entonces, este libro recomienda que la abrasión máxima o el desgaste en hormigones que van a estar sometidos a desgaste debe ser inferior al 40%. Y en hormigones normales debe estar alrededor del 50%, menor al 50%. Y finalmente, ¿cuál es la importancia de determinar el desgaste del agregado grueso? Este factor cobra importancia cuando las partículas, los agregados, van a estar sometidas a un roce continuo, como en el caso de pisos y pavimentos, para lo cual los agregados que se utilizan deben estar duros. Los materiales y equipos que vamos a utilizar es la máquina de Los Ángeles, balanza, tamices, hornos, la carga abrasiva, que no son más que las esferas metálicas. El procedimiento, los detalles del procedimiento los tienen en la norma y en el PDF que les envié. Aquí, de manera resumida, el procedimiento consiste en, primeramente, determinar el método que vamos a utilizar. Debemos tener la granulometría de nuestros agregados y en función de esa granulometría nosotros nos vamos a una tablita. Y en esa tablita la norma nos recomienda cuántas esferas vamos a utilizar, cuánta carga abrasiva, nos especifica la cantidad de material que vamos a utilizar y nos especifica el número de revoluciones que nosotros vamos a tener que programar. Entonces eso de acuerdo a nuestra granulometría. Como segundo paso, introducimos todo el material dentro de la máquina junto con la carga abrasiva, que son las esferas metálicas, y programamos el número de revoluciones previsto. Una vez completadas las revoluciones, separamos la carga abrasiva de nuestros agregados y tamizamos. Primeramente realizamos un tamizado en el tamiz número 8 o superior. Esto se hace con el fin de proteger el tamiz número 12. Luego realizamos un tamizado final a través del tamiz número 12. El tamiz número 12 es el tamiz de corte. Esto significa todo el material retenido en el tamiz número 12 es el material que resistió el desgaste. El material que pase el tamiz número 12 es el material que no resistió, que se desgastó. Una vez tamizado, reunimos todo el material, lo lavamos y lo secamos. Y determinamos el peso retenido en los tamices en estado seco. Entonces, ¿cuáles son los datos que nosotros tenemos? Primeramente, de acuerdo a la norma, nosotros seleccionamos una masa inicial. Entonces, la tenemos la masa inicial. Realizamos todo el procedimiento y vamos a tener una masa final, después de desgastarse. Y reemplazamos en la fórmula. El porcentaje de pérdida o porcentaje de desgaste es igual a la diferencia de pesos, masa inicial de la muestra y la masa final, que es la masa retenida, respecto de la masa inicial, por 100 para poder expresarlo en porcentajes. Listo, con eso terminamos el ensayo de desgaste. Nos vamos al peso unitario del hormigón fresco, que este es el primer laboratorio en el cual estamos trabajando ya con hormigón,
con la mezcla cemento, agua, agregado grueso y agregado fino. Cemento, agua y los agregados. El objetivo es determinar o establecer un procedimiento para determinar la densidad aparente, el rendimiento, el contenido de cemento y el contenido de aire del hormigón fresco. A partir de acá, de la densidad aparente, que es el peso unitario, es lo mismo, es otro nombre, peso unitario, a partir de ese valor es que nosotros determinamos el rendimiento, el contenido de cemento y el contenido de aire. Por lo tanto, lo importante es este valor, el peso unitario. Fundamento teórico. ¿Cómo se define el peso unitario? Una vez definido el peso unitario, ¿qué más podemos calcular con ese valor? ¿Qué nos indican los valores de rendimiento relativo? ¿Y cuáles son los valores normales de peso unitario? Más o menos cuánto es lo que nos tiene que salir. ¿Cómo se define? Masa sobre volumen. Este ensayo es parecido al ensayo de peso unitario de los agregados, solo que es con hormigón. Entonces tenemos un recipiente, lo llenamos, lo compactamos tal y como sabemos, y el peso unitario se define la masa de hormigón fresco que llena el recipiente sobre el volumen de ese recipiente. Peso unitario, masa sobre volumen. Ahora, a partir del peso unitario, que es muy fácil determinar ese valor, ¿qué más podemos hallar? Podemos hallar el rendimiento relativo, el rendimiento por saco de cemento, el contenido efectivo de cemento y el contenido estimado de aire. Nos vamos a las deducciones o a la presentación de las fórmulas. Primeramente, el rendimiento o volumen aparente. Entonces, esto se define la masa de cemento más la masa de agua más la masa de agregado grueso más la masa de agregado fino que nosotros estamos utilizando en nuestra mezcla. Entonces, esto es la cantidad de material que estamos introduciendo a la mezcladora. Y el peso unitario es el peso unitario que determinamos anteriormente. Entonces, con esta fórmula, nosotros podemos saber cuánto volumen de hormigón estamos produciendo. Eso es lo que nos dice el volumen que va a producir nuestra mezcla. Ahora, el rendimiento relativo es igual al rendimiento o el volumen aparente sobre el volumen teórico o volumen que debería de estar produciendo. Entonces, el volumen aparente lo determinamos anteriormente. Y el volumen teórico nosotros lo sabemos desde antes, desde el laboratorio. Si yo tengo que vaciar 1 metro cúbico, entonces acá el volumen teórico tendría que ser 1 metro cúbico. Entonces, de esta manera, nosotros a simple vista podemos ir dándonos una idea de esta relación. El de arriba es lo que me produce verdaderamente y el de abajo es lo que tendría que producirme teóricamente. El rendimiento por saco de cemento, el volumen aparente o el rendimiento sobre el número de sacos de cemento. Y bueno, multiplicado por 100 para expresarlo en porcentaje. Entonces, esto más o menos lo que nos está diciendo es cuántas bolsas de cemento necesitamos para producir tal cantidad de volumen. Cantidad efectiva de cemento, masa de cemento sobre volumen aparente o rendimiento, multiplicado por 100 para expresarlo en porcentaje. Creo que acá no es necesario el 100. Ahí no. Acá sí, multiplicado por 100. Y lo que nos dice este valor es que del total de volumen que estamos produciendo, qué fracción o qué porcentaje corresponden a cemento. Y finalmente el porcentaje de aire. El volumen aparente, que es el volumen que está produciendo nuestra mezcladora, menos el volumen real sobre el volumen aparente, multiplicado por 100. El volumen real es el volumen teórico de los materiales introducidos a la mezcla.
Entonces, volumen real va a ser igual a la masa del cemento que estoy añadiendo a la mezcla. No es la de la dosificación, es la que estoy usando en la obra, la masa de cemento, sobre el peso específico de cemento, más la masa del agua sobre el peso específico del agua, más la masa del agregado grueso sobre peso específico del agregado grueso, más masa del agregado fino sobre peso específico del fino. Y de esa manera determino el volumen real, el volumen que le estoy añadiendo. Y si se dan cuenta, peso específico del cemento nosotros lo determinamos en laboratorio, hicimos el ensayo. Peso específico del agua lo conocemos, peso específico del grueso lo determinamos en laboratorio y peso específico del fino también lo determinamos. Entonces acá ya vamos viendo la utilidad de todas los anteriores ensayos. Y ahí está. Todo esto se puede demostrar o se puede encontrar gracias al peso unitario. A partir del peso unitario podemos deducir todas estas relaciones. Ahora, ¿qué indica los valores de rendimiento relativo? Primeramente volvemos a la gráfica. Rendimiento relativo, volumen que estoy produciendo en obra sobre el volumen que tendría que estar produciendo. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿qué significa o qué nos indica? Si este rendimiento relativo es mayor que 1, significa que yo estoy produciendo más de lo que debería de producir. Es decir, que va a haber un exceso de concreto, me está sobrando material. Y al contrario, que es mucho peor, si el rendimiento relativo es menor que 1, significa que estoy produciendo menos de lo que tendría que estar produciendo. Por lo tanto, va a haber un concreto insuficiente, va a faltarme material. Lo ideal es que sea muy exacto o muy parecido, ¿no?, a 1 o un pequeño factor de seguridad de un 10% que exceda. Entonces eso nos indican estos valores. Y finalmente, ¿cuáles son los valores normales de peso unitario? Lo tradicional en los concretos típicos y en los procedimientos de dosificación que ustedes van a aprender es que el peso unitario o masa unitaria varía entre 2.200 y 2.400 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, esto ya de memoria. Y ustedes ya van a tener la habilidad de que si ven alguna dosificación o algún ensayo y ven que el resultado es de 3.000, ustedes ya saben que hay algo mal. Materiales: balanza, varilla pisón, placa de enrase y recipientes. El procedimiento: este ensayo es bastante sencillo, la verdad. Consiste en introducir la mezcla en el recipiente en 3 capas de aproximadamente el mismo volumen. Cada capa debe ser compactada con 25 golpes de la varilla pisón. Y finalmente, una vez que las 3 capas estén compactadas, con la placa de enrase nivelamos la superficie. Determinamos primeramente el peso del recipiente, el peso del recipiente más muestra y el volumen del recipiente. Y con eso podemos calcular el peso unitario. Entonces, esta masa es masa de hormigón que llena el recipiente. Se determinaría la masa del cilindro más muestra menos la masa del cilindro, ¿no? Entonces, ya directamente la masa de hormigón que llena la muestra. Conclusiones. Y listo. Ahí termina el ensayo de peso unitario del hormigón, que es bastante sencillo y ya vimos que tiene bastantes aplicaciones también.